Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar temas que involucran al país en el área educativa, social y vamos a involucrar acontecimientos de política dentro de la región centroamericana, comparativos que bien valen en este momento realizarlos a nivel de nación cuando hemos entrado en ambientes de mucha discusión, algunos de ellos considerados por especialistas estériles. Pero hoy nos acompaña un hombre de ciencia, de formación familiar, ahora en el mundo estrictamente privado de la educación superior, en su momento un religioso de mucho prestigio en Honduras, el doctor José Jesús Mora. Y ya lo presento de inmediato. Si hay en el diálogo algún error, en cuanto a dirigirme en las preguntas, les ruego las disculpas, las ofrezco de anticipado por aquello de la relación histórica. Padre José Jesús Mora, pero ya desligado de esa actividad. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosendo. Muy bien, gracias por esa referencia de religioso de mucho prestigio. Nunca me habían dicho eso. No, y lo incluyo, doctor Mora, porque ahora se ha entrado en mucho cuestionamiento, en mucho señalamiento frecuente, y los valores y los reconocimientos los tenemos que dar sin ningún tipo de sobresaltos ni ocultando los sentimientos que se tienen hacia alguien. Gracias, le agradezco ese concepto y yo creo que en la medida en que reconozcamos siempre las virtudes y los valores, porque estamos tan acostumbrados a señalar los defectos, las debilidades de las personas, pero en la medida en que la sociedad aprendamos a reconocer virtudes, valores, cosas positivas de las personas, creo que el estrato social se va a cohesionar más para funcionar mejor. ¿Cómo ve el país ahora mismo en este ambiente que lo ha llegado a calentar aún más, vamos a usar este término, este proceso de selección que tendrán miembros de una junta nominadora de 45 profesionales del derecho o más para dentro de ellos seleccionar la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que llegado este momento siempre se calientan los ánimos porque en la política se trata de manejar de acuerdo a intereses particulares, a intereses de grupos, intereses ideológicos. Muchas veces se deja de lado el interés del país. Ese es el gran problema que tenemos en el ejercicio de la política, que por mucho que se quiera presentar como las personas más idóneas, hay una frase que siempre recuerdo yo, que no hay peor hipocresía que la virtud fingida. Y en la política muchas veces se trata de disfrazar con buena intención algunas decisiones. Entonces, en la elección en primer lugar, en este proceso de la normativa, en la nueva junta nominadora y el proceso de selección, siempre va a haber intereses, pero es una gran oportunidad para que creo que todos los ciudadanos debemos interesarnos, involucrarnos y exigir que este proceso sea transparente y que lleguen las personas idóneas. ¿Cuál debe ser el rol de la clase política? Porque aquí llegaremos a un escenario, doctor Mora, en el cual son ellos los que tomarán la determinación final independientemente de la discusión que se genere a nivel de esa propuesta que enviará la Junta Nominadora. Una Junta Nominadora que no la conocemos, debemos decir en su totalidad cómo la integrarán, pero desde ya le están cuestionando mucho. Yo creo que ese cuestionamiento también proviene de querer mover piezas como piezas de ajedrez para poder influir en las decisiones. Tenemos un nuevo Congreso, creo que al tener un nuevo Congreso, si bien a veces hemos visto vicios del pasado en el nuevo Congreso, también hay motivos de esperanza, porque
yo creo que en la medida en que lo público permanezca así, de manera pública, y se ventile de manera pública y no en reuniones privadas, en negociaciones privadas, en esa medida creo que se le va a devolver la confianza al pueblo. Porque la confianza es un regalo demasiado valioso como para dárselo a cualquiera. Yo creo que las instituciones políticas, incluso sectores religiosos y organizaciones, creo que poco a poco hemos ido perdiendo la credibilidad que se tenía en el pasado. Recuerdo cuando se hacían encuestas sobre la credibilidad de las instituciones y algunas por lo menos pasaban del 50%. Ahora escasamente se llega a un porcentaje alto cuando se hace una encuesta y se les pregunta al público, a la sociedad, si confía realmente en esas instituciones políticas, religiosas, empresariales. Por eso es que tenemos que rescatar esa confianza del pueblo. ¿Por qué? Porque Honduras, esto se ha dicho reiteradamente, pero es que tenemos que creerlo de verdad. Es un pueblo noble, es un pueblo trabajador, es un pueblo que vale mucho y recibir como paga a esa idiosincrasia cultural de tantas virtudes que tiene el pueblo, recibir como paga corrupción, abuso de poder, engaño, eso realmente es frustrante para el pueblo. Hemos ido acumulando con el paso de los años una gran frustración en la sociedad y eso tiene que cambiar. Yo creo que quienes están ahorita como responsables o como titulares en esta junta nominadora tienen, recuerden, un papel histórico y una oportunidad que no se puede desperdiciar para poder elegir los mejores magistrados que van a impartir justicia en este país. Bueno, aquí hay un elemento que usted lo señala y es cómo la sociedad en general va con el paso de los tiempos conociendo las posiciones que tienen los tomadores de decisiones. Alguien dirá ya los que pasan los 40 ya están acostumbrados a este tipo de actuar, pero qué cuidado se deberá tener para que esa credibilidad que se alcanzó en el último proceso electoral, uno de los más votados de la historia, con altos niveles de participación de la juventud. Ojo a este segmento de la sociedad, que ellos no vayan a perder esa confianza y que terminen también desechando las ideas cuando toque la hora de las decisiones y pierdan esa confianza alcanzada en el pasado noviembre del 2021, doctor. Cuando se habla de liderazgo, se dice, algunos dicen, que el ejemplo es la principal forma de influencia en los demás. Yo diría que no es la principal, es la única. Es la única. El buen ejemplo es la única forma de influenciar positivamente en las diferentes generaciones. Tenemos en la actualidad a la generación ya Z, millennials, de muchas formas se le llama, actualmente se le llama generación de cristal. ¿Por qué? Porque es muy frágil, impulsiva, a veces con una alta frustración. Hay que pensar cuánta frustración que conduce incluso al suicidio, cómo ha aumentado la cantidad de suicidios, pero también de manifestaciones violentas, porque las expectativas son altas y lo que conduce cuando esas expectativas reales, legítimas, de que haya justicia, de que haya transparencia, de que haya progreso, de que haya crecimiento económico, de que haya oportunidad de empleo, cuando no se cumplen esas expectativas, el resultado es la frustración. Así que tanto el papel de la Junta Nominadora como el de los diputados, como el de los nuevos magistrados que serán elegidos, tenemos que recordar que la única forma de influenciar a estas generaciones y poder sentar las bases de un nuevo país es el ejemplo. Un ejemplo bajo la coherencia, es decir, que si
lo que decimos tiene que ser coherente con lo que hacemos. No debe existir distancia, contradicción en este punto. Entonces yo creo que la falta de coherencia es lo que nos ha llevado progresivamente a un país muy cargado de frustración. Es la oportunidad de comenzar a cambiarlo y hay una generación ahorita en la cual nos quejábamos de la incoherencia de quienes nos precedían, pues es el momento de comenzar a demostrar esta virtud que es la que va a influenciar a la nueva generación. ¿Percibe que se juega, voy a usar este término, a confundir, a que se generen dudas al momento de una decisión de tanta trascendencia por cuanto implica decisiones sobre un poder del Estado que nos llevará con el mandato suyo hasta el 2030? Dudas siempre va a haber. Incluso nosotros no llegamos a dudar de que haya interés en crear una homogeneidad en los tres poderes del Estado, porque eso es lo que se ha venido haciendo con el paso del tiempo, tratar de controlar, cuando en realidad el equilibrio de poder, la independencia de poderes, es lo más sano dentro de una democracia. Los países desarrollados lo demuestran, cómo la independencia de poderes realmente ejerce un equilibrio dentro del sistema democrático. Pero al querer homogenizar o crear homogeneidad, es decir, igualar los poderes, no en sus funciones, sino en su pensamiento, de tal manera que no actúen de manera independiente, sino a los intereses ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. Ahí es donde tenemos realmente una gran dificultad en el ejercicio democrático, cuando no hay independencia, cuando no hay separación, cuando no hay equilibrio de poderes en el Estado. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor José Jesús Mora, actual vicerrector de la Universidad Tecnológica de Honduras. Después de la pausa, ¿hay o no coherencia en las actividades de campaña frente a lo que está ocurriendo ahora en el país? ¿Cómo las fuerzas políticas, tanto el gobierno como la oposición, deben unir criterios por el bien de Honduras? Analizamos este aspecto después de la pausa. Bueno, lo que existe es un acercamiento, pero un acercamiento con el interés del voto. Pero una vez pasadas las elecciones y llegados al poder, el gran problema es que se deja de escuchar al pueblo. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor José Jesús Mora. ¿Cómo encontrar la coherencia entre los políticos? Porque parece que aquí no se ha terminado la campaña. Ataques, señalamientos de uno y otro lado. No hay por dónde meter la tijera, doctor. Yo creo que cada político tendría cada mañana de situarse frente al espejo y decir qué es lo que ve. Aristóteles decía: la pregunta central o importante no es qué voy a hacer, sino en qué me estoy convirtiendo con cada cosa que hago. Lo repito porque es muy importante. Yo creo que la filosofía, yo que estudié filosofía, pero siento que es muy operativa, porque estas ideas y estos pensamientos, al aterrizarlos, al hacerlos nuestros, van a influir en nuestra conducta. Si el político se mira cada día frente al espejo, no es posible que esté ya con una conciencia totalmente rígida o esclerotizada, es decir, en el cual no sienta que hay un reproche cuando actúa mal, porque al final la ética, los dilemas éticos a veces no se presentan en el discernimiento de qué es correcto y qué es incorrecto. Ya tenemos nosotros nuestra conciencia, cada uno de nosotros, y el dilema está: ¿quieres hacerlo o no quieres hacer? ¿Quieres seguir haciendo lo incorrecto o quieres actuar de forma correcta? Así como nos situamos cada día frente al espejo y decimos: ¿qué me voy a poner hoy para no
que no nos confundan con una caja fuerte a la cual no se le haga combinación, es decir, cada uno trata de combinarse y lucir bien. Ese día, esa mañana, debemos de preguntarnos qué vamos a llevar, no solamente por fuera, sino qué vamos a llevar por dentro, qué valores, qué disposición, qué vamos a ofrecer a este país. Y podemos encontrar interlocutores válidos para estos procesos de concertación que de repente se han quitado del escenario político del país, doctor. Yo creo que sí. Veo algunas organizaciones emergentes, una de ellas, no es publicidad, pero he estado leyendo mucho sobre esta organización que se llama PANAL y ellos han estado realmente pendientes de este proceso. ¿Recuerda usted que con el huracán Mitch surgieron muchas organizaciones sociales? Es decir, fue, yo creo, la catapulta de las ONGs que en ese momento no tenían un estigma y un concepto peyorativo como se tiene en la actualidad, porque después muchas ONGs lo que hicieron fue drenar recursos del Estado y enriquecerse de forma ilegítima. Pero recuerdo que en el periodo de Carlos Flores surgieron muchas organizaciones producto de la tragedia natural que vivió el país. En la actualidad, más que una tragedia natural, lo que tenemos es una tragedia democrática, una tragedia política en el cual tienen que surgir nuevos actores y yo creo que lo están haciendo. Hay varias organizaciones haciendo planteamientos interesantes sobre este proceso de elección y vigilando también como auditores sociales. Algunas han quedado, creo, todavía con esa coherencia y esa capacidad de ser referentes, voces referentes en el ámbito social, el FOSDE, por ejemplo, el CNA y otras organizaciones. Yo creo que es importante que surjan estas organizaciones y que puedan velar como auditores sociales en todos estos procesos. ¿Y se les estará escuchando o cómo debe ser el actuar de los políticos para su integración? Porque aquí lo que hemos visto en los últimos días a propósito de estas determinaciones a tomar en la Cámara Legislativa es que los que en el pasado fallaron hoy se han convertido en doctores de recomendaciones puntuales para curar esa enfermedad. Y los que antes criticaban y que ahora están, también siguen con ese señalamiento. Y con este tipo de dimes y diretes entre ellos, ¿cómo encontrar equilibrio? Yo creo que cuando se deja de escuchar al pueblo es cuando se cae en los errores. El poder muchas veces conduce a la arrogancia. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los gobiernos pasados? Las autoridades se han rodeado de aduladores que le dicen que todo va muy bien, que disfrazan las estadísticas reales. En el primer semestre del actual gobierno, el pueblo reclamaba mayor seguridad, se alzaban voces porque por la extorsión, por el crimen organizado, por la violencia que había en el país. Y muchas veces se tratan de esconder estas cifras. Entonces, el gran problema, uno de los grandes problemas, es que una vez se llega al poder, se deja de escuchar al pueblo. Es decir, el gran problema es que en campaña no hay, bueno, lo que existe es un acercamiento, pero un acercamiento con el interés del voto. Pero una vez pasadas las elecciones y llegados al poder, el gran problema es que se deja de escuchar al pueblo. Tenemos dos figuras de participación ciudadana que son el referéndum y el plebiscito, pero tenemos otras formas de participación ciudadana también y yo creo que es necesario, si ya se dice que este es un poder del pueblo, eso es lo que se ha manejado en el actual gobierno, entonces se deben crear estos espacios para que el pueblo se manifieste y diga realmente qué es lo que espera de sus autoridades, cómo ve a sus autoridades, cómo califica
el actuar de sus autoridades y se preste atención a este sentir de los ciudadanos. Y el papel, bueno, usted estuvo dentro de la iglesia por mucho tiempo de su vida. ¿Cuál puede ser el rol de una institución, vamos a decir, dentro del Estado con credibilidad en gran parte de sus pastores, de sus guías, para que con su consejo y con sus recomendaciones podamos salvar muchas cosas positivas que aún tiene la nación? Muchas veces se ha criticado que ministros, sacerdotes, pastores o de otras denominaciones se han plegado al poder político, ya sea por intereses. Hay que pensar, por ejemplo, en el reiterado tema que constantemente se habla sobre las exenciones, exoneraciones, etcétera, y de la cual las iglesias gozan. Y, por supuesto, tienen un sentido, una razón, pero hay un poco más allá. Cuando se pacta por el poder, con el poder político, por intereses, se pierde independencia también. Las voces proféticas que se alzaron durante los periodos anteriores fueron muy esporádicas, casi que se podían identificar. El Padre Melo, allá un poco en Lloro, y el ERIC, que es el equipo de reflexión de los jesuitas, por acá en la arquidiócesis, uno que otro sacerdote, y la iglesia evangélica se plegó mucho, es decir, se acercó tanto al poder político que perdió independencia. Y eso lo resentían los mismos feligreses, se sentían realmente indignados, ofendidos, molestos, porque la iglesia tiene que mantener su distancia, no una distancia de rechazo, sino una independencia también para ser una voz profética que recuerde constantemente los principios de la ética y la moral en el ejercicio de la política. Doctor Mora, ¿y las herencias que recibimos del pasado, qué tanta factura nos están pasando en las diferentes áreas que usted conoce, educativa, que implica directamente lo social, por la situación económica del país, el tema de la seguridad ciudadana? ¿Qué valoraciones tiene? En realidad, estos sectores se han visto muy perjudicados. En el aspecto educativo, por ejemplo, es increíble cómo un influencer es el que lleva construida más de 60 escuelas, mientras que el Estado, que tiene la obligación de apoyar la parte educativa, digo la parte educativa, pero la educación pública, el acceso bajo condiciones ideales, el acceso a la educación, sobre todo de sectores menos favorecidos, sea un extranjero el que está demostrando cómo es que se pueden hacer las cosas y se deben hacer. Vemos fotografías de escuelas totalmente destrozadas, sin techo. Yo participé recientemente en un lanzamiento que una empresa maquiladora está apoyando a diversas escuelas en donde no tienen ni siquiera las condiciones sanitarias. Estos niños recibiendo clases en condiciones realmente deplorables, lamentables. Por lo tanto, estamos tan pendientes de los procesos políticos que estamos olvidando lo esencial. Las grandes naciones asiáticas a lo que le apostaron fue a la educación, una educación de calidad, una educación realmente relevante, con buenos edificios, buenas instalaciones, buenos equipos, profesores formados, etc. Entonces yo creo que en la medida en que se invierta más en educación, en esa medida es que se van a sentar las bases para el desarrollo del país. Esto lo sabemos muy bien, pero en la práctica no sucede así. ¿Por qué? Porque para los gobernantes no han demostrado realmente un interés genuino en mejorar la educación del país. Muy bien.
Está con nosotros el doctor José Jesús Mora. Vamos a una pausa, ya vamos a seguir ampliando sobre este tema social de país, la educación, dónde están las grandes falencias para no salir adelante en el país. ¿Es primario? ¿Es problema de la secundaria o superior? Después de la pausa. ¿Por qué? Porque Gandhi decía, cuida de tus pensamientos, porque tus pensamientos, hay una secuencia lógica, tus pensamientos se transforman en tus palabras se transforman en tus acciones y tus acciones van a determinar tu vida, tu conducta. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor José Jesús Mora, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Honduras. Educación. Antes de entrar en detalles, ¿qué interpretación tiene del uso de los medios sociales o la social media, como dicen los muchachos y las muchachas ahora? ¿Por qué estamos incurriendo en tantas imprecisiones y hasta generando distorsiones emocionales a todo nivel de la población? Porque esto no es propio de la juventud, es desde los párvulos hasta los adultos mayores, doctor. En las redes sociales es inevitable. De cada 3 personas, una utiliza redes sociales. Y eso a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad de las redes sociales? Que se ha vuelto el canal por el cual descargan su frustración muchas personas. La frustración que hemos hablado, que ha sido generado por este descontento social, por la política, por la corrupción, por los abusos, por la inseguridad. Entonces la gente camina tan cargada de frustración que se desahoga en las redes sociales. A las redes sociales creo que hay que aplicarle el triple filtro socrático. Cuando a Sócrates llegó uno de sus discípulos y le dijo, fíjate que me han contado que alguien ha dicho algo de ti, y le dijo Sócrates, un momento, vamos a ver si pasa estos 3 filtros. En primer lugar, ¿te consta? ¿Es verdad? Y dijo, no, en realidad no puedo decir que me consta porque me dijeron que alguien lo escuchó. Bueno, en segundo lugar, ¿es algo bueno que me vas a contar de esa persona? Dijo, no, todo lo contrario, es algo muy malo. En tercer lugar, ¿es útil? ¿Me va a servir de algo lo que me vas a decir? Y dijo, no, no creo. Entonces, si no es cierto, si no es bueno, si no es útil, ¿para qué me lo vas a decir? Lo mismo hay que aplicar en las redes sociales, porque cuando uno ve la forma tan agresiva en que se desahoga mucha gente, y uno a veces por curiosidad entra en el perfil y entonces ve un poco el perfil de la persona, que su vida es dura, difícil, que es un desastre, que tiene que salir a luchar, como todos por supuesto, pero que no la está pasando nada bien. Uno dice, con razón esta persona vuelca casi con odio y saña su frustración sobre otras personas. Entonces, con las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas escondiéndose en falsos perfiles también. Y las redes sociales lo saben muy bien. Esto debería de ser regulado, pero lamentablemente no existe algún tipo de regulación, pero es bajo ciertas políticas también de los creadores y de los dueños de estas redes sociales, en el cual a veces estas manifestaciones de odios no son realmente controladas. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de hacer un uso adecuado y no dejarse intoxicar. ¿Por qué? Porque Gandhi decía, cuida de tus pensamientos, porque tus pensamientos, hay una secuencia lógica, tus pensamientos se transforman en tus palabras se transforman en tus acciones y tus acciones van a determinar tu vida, tu conducta. Así que deberíamos a veces de tener una ecología personal en el uso de las redes sociales. Hablamos aquí de mesura, de tranquilidad al momento de tener a bien revisar quienes lo hacen y que gran parte, debemos decir, de la población sí lo realiza, doctor. Claro, las redes sociales, como le digo, son un vehículo en donde se desahoga,
pero deberíamos de crear debates de altura. Yo no digo que todos deben de pensar igual que yo estoy pensando, pero al menos deberíamos de tener un poco de respeto. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, que cuando alguien piensa diferente de nosotros merece insultos, difamación, agresión. Eso es lo que le estamos enseñando realmente. Yo creo que en cuanto al tema educativo, una cosa es la educación formal del sistema educativo y otra es la educación que estamos brindando en la casa a nuestros hijos. Esto es tan fundamental. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la familia es la célula de la sociedad. Y es cierto, Aristóteles fue el que lo dijo y lo hemos manejado por siglos, aunque la familia ha sido herida y amenazada constantemente, pero no es cualquier célula. En nuestro cuerpo, en los 40 billones de células que hay en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay unas células particulares que se le llama células madre. Esas son capaces de engendrar otro tipo de célula, porque las células del corazón son diferentes a las células de los huesos, a las células de la piel, pero hay una célula particular que tiene el poder de regenerarse y esa es justamente la familia. Si hablamos de la familia, yo creo que los programas de gobierno y la política gubernamental debería de ir dirigida a proteger la familia y a promover los valores familiares, más que ideologías que amenacen a la familia. Lo que debemos hacer es volver a retomar el papel primordial que tiene la familia, porque no se puede construir una sociedad virtuosa sobre personas defectuosas. Y cuando avanzamos en ese proceso de mejorar la conducta de ese ciudadano, ¿cuál debe ser el papel de los formadores? ¿Dónde es que estamos fallando? ¿Es desde los primeros días de la vida, ya cuando se les traslada a la educación parvular, o es a nivel superior? ¿O dónde han encontrado, doctor, usted como formador, que esté el gran error, donde se rompe o se corta de tajo ese proceso evolutivo que otras naciones de la región lo han alcanzado de una manera exitosa? Y vemos el ejemplo de Costa Rica, muy bueno. Aquí el vecino Salvador, a pesar de haber vivido en una guerra fratricida por décadas, nos lleva años luz en educación. Y aquí parece que no terminamos de dar ese paso en Honduras. Los primeros años de la vida son fundamentales, es donde se sientan las bases de la personalidad. Enseñarle al niño que hay consecuencias de los actos, pero que también hay límites. Uno de los aspectos importantes es el uso adecuado de la tecnología. Ahora tenemos celular, todos, casi todos tenemos celular. Incluso allí en zonas pobres hay celular. Y muchas veces el no estar pendiente del desarrollo psicoemocional de los niños va creando unos problemas que luego se van a manifestar tanto en la vida joven como en la vida adulta. Es decir, son personas disfuncionales las que van creciendo y que luego trasladamos al sistema educativo para que trate de arreglar el entuerto o la falta que hemos tenido como padres. Es decir, el papel insustituible de los padres, brindando un espacio para que cada persona, cada individuo pueda crecer de forma equilibrada, psicológicamente, emocionalmente, socialmente, intelectualmente, biológicamente también, en el aspecto de salud. Ese es un papel insustituible de parte de nosotros los padres y que por supuesto el Estado debe respaldar con políticas que apoyen estos valores y sobre todo el papel y el rol que jugamos los padres, porque antes parecía que todos estábamos de acuerdo, todas las instituciones. Ahora parece que todos estamos más bien confrontando, la familia confronta con la escuela le echa la culpa a los padres de familia, los padres de familia le echamos la culpa y así nos la pasamos toda la vida buscando culpables en lugar de asumir nuestro rol y nuestro papel.
¿Cuál debe ser ese papel para alcanzar los éxitos de otros países y tratar de llevar los porcentajes muy bajos, por cierto? En algunos sitios apenas el 5% del profesional de educación media logra ir y ahora con muchos esfuerzos a la educación superior. Números que si los seguimos comparando con la región siguen siendo bajos, doctor. La UNESCO definió hace ya varios años, más de 30 años, allá en Francia, cuáles eran los pilares de la educación. Y dijo, la educación debe estar cimentada sobre estas prioridades. En primer lugar, aprender a hacer, es decir, el tema experimental queda en la memoria cuando el sistema educativo prioriza modelos en los cuales aprendemos haciendo. Aprender a hacer, es decir, no se trata simplemente de hacer cosas, sino también de poseer valores, virtudes cimentadas que se van a reflejar luego en el ciudadano. Aprender a aprender, es decir, los modelos, en la actualidad estamos hablando de aula invertida, en el cual el maestro no es el protagonista del proceso, sino los estudiantes. A eso se le llama aula invertida, cuando se le da prioridad en el proceso y ellos mismos participan de ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje y aprender a convivir. ¿Y estos modelos se han logrado implementar efectivamente a propósito de lo que hemos vivido en pandemia a nivel de la educación pública y privada, que es donde advierto se han dado mucho mayores avances, doctor? Así como en el aspecto socioeconómico existen grandes desigualdades dentro de nuestro país, lo existe también en el aspecto educativo. La educación privada trata y lo logra de implementar estos modelos y tener recursos, pero en el aspecto público, que es la gran mayoría de los ciudadanos que accede a la formación pública, hay muchas deficiencias desde infraestructura, desde los modelos que se están implementando. Los maestros, hay muchos maestros que están haciendo un trabajo heroico, pero ya no deberíamos de tener escuelas unidocentes, ya deberíamos haber superado esos modelos. Sin embargo, en muchos lugares del país, un maestro está con varios grados al mismo tiempo y eso afecta a la calidad educativa. Así que hay grandes desigualdades y brechas que en la medida en que también busquemos estas alianzas entre lo público y lo privado, podemos empezar a superar esta brecha. Muy bien, está con nosotros el doctor José Jesús Mora. Vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos de este problema que se vive en el vecino país, en Nicaragua. Él vivió sus primeros años de vida en Nicaragua. Hoy está confrontado este país con la Iglesia Católica a la cual él perteneció. Vamos a conocer de sus puntos de vista y de otros que están ocurriendo aquí en el país. Ya volvemos. Y se enamoran tanto, se aferran tanto al poder, que entonces todo aquel que no piensa como ellos son enemigos. Entonces esa actitud totalitaria es nefasta para cualquier nación. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor José Jesús Mora. ¿Fue padre por cuánto tiempo o por cuánto periodo de su vida brindó este noble servicio, doctor? 12 años estuve en el ejercicio ministerial. ¿Y el cambio ya está adaptado o aún hay algunas dificultades por el trato que le dio a muchas personas que lo conocen y lo relacionan directamente con la iglesia, doctor? Fíjese que la transición no fue difícil porque comencé a trabajar en la universidad en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, primero en la UTH. Sigo trabajando, por supuesto, en la UTH, pero ahora en la Vicerrectoría Académica. Pero comencé atendiendo jóvenes que llegaban con problemas académicos, pero a veces el trasfondo era un problema familiar, era un problema personal de autoestima, de autoconcepto, de no tener seguridad en sí mismo.
Entonces me tocó dar un acompañamiento a los jóvenes mientras fui director de Asuntos Estudiantiles. Yo le digo a don Roger Valladares, que me abrió las puertas ahí, que realmente fue la providencia divina a través de él que me abrió las puertas y no sentí dura esa transición. Por otro lado, realmente nuestro pueblo es noble. Si nuestro pueblo lo tratamos bien y somos honestos, coherentes, sinceros, eso, como dijo Gandhi, he aprendido que la vida es un espejo, me devuelve lo que yo le ofrezco. Y hoy con lo que estamos viviendo en el país y con ese don que usted aún mantiene y habiéndolo, vamos a utilizar este término como un civil, ¿quién percibe está en mayores dificultades? ¿El joven, los adolescentes, aquellos que ubicamos en la población económicamente activa o los adultos? ¿Es más problema de mujeres que de varones? ¿Qué valoraciones tiene con esa medición que realiza usted en un centro educativo superior? Bueno, ¿quiénes están en mayor riesgo? Riesgo social, riesgo profesional. Yo creo que los jóvenes definitivamente. Los jóvenes, hay una etapa en los jóvenes en que se está adquiriendo todavía personalidad. Y entonces hay una confusión y son muy influenciables, tanto influencia negativa como influencia positiva puede haber. Lo importante es que tengan los modelos que les puedan y los ejemplos, los referentes que puedan influenciar positivamente, pero no todos lo tienen. Muchos de nuestros jóvenes están creciendo en ambientes en el cual tienen que sobrevivir, tienen que luchar y tienen que ingeniárselas para sobrevivir, y el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades es un tipo de violencia también, no solamente la violencia física, la violencia del crimen organizado, la violencia de las maras, es la violencia que sufre el joven al experimentar una frustración y decir, buscar atajos, no buscar el éxito por la vía honrada, sino ser muy propenso a este tipo de propuestas en las cuales se le ofrece que va a lograr una solvencia económica, pero por medios ilegales o medios no honestos. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Usted nació en Nicaragua, doctor, ahora es ciudadano hondureño y estas políticas hacia la Iglesia Católica, a los medios de comunicación de la administración Ortega ya están trascendiendo al mundo y se busca por parte de algunos sectores que están interviniendo y están dialogando que este tipo de políticas no se repliquen en otras naciones del mundo. ¿Qué visión tiene? Eh, todos los gobiernos comienzan a dar algunos pasos en los cuales le hacen sentir a la población que pueden confiar en ellos, que hay simpatía, pero luego al enamorarse del poder adquieren una actitud totalitarista. Ese es el gran problema, ya sea gobiernos de izquierda o de derecha. El ego que adquieren a veces nuestros mandatarios es tan grande. El ego se define no solamente como el hecho de percibir a los demás distintos, sino también distantes. Y este ego hace que los demás, es decir, se trata uno de aferrar tanto al poder que vea a los demás como amenaza y terminan convirtiéndose en aquello contra lo cual lucharon. Porque yo tenía 10 años cuando sucedió la revolución en Nicaragua, que la revolución en Nicaragua ya tiene 43, ya les dije mi edad. Hace 43 años entraron. Y entraron y con mensajes de que realmente el pueblo iba a ser favorecido, pero se enamoró tanto del poder que buscó, después de ser derrotado de forma legítima en las votaciones por Violeta Barrios de Chamorro, luego buscó el poder y llegó a él y se enamoran tanto, se aferran tanto al poder, que entonces todo aquel que no piensa como ellos son enemigos. Entonces, esa actitud totalitaria es nefasta para cualquier nación. Al menos sirve de mal ejemplo. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Decirle, bueno, en realidad, aquellos que dicen que Ortega no sirve para nada, se equivocan. Al menos está sirviendo de mal ejemplo.
de algo en lo cual no debemos caer y que debemos rechazar en nuestro sistema democrático. ¿El pueblo qué papel debe jugar? ¿O las decisiones de la administración son tan radicales que está limitando la acción de una manifestación pública de un ente, reiteramos, con muchos seguidores y de pronto hasta con membresía superior a la de un político que gobierna? Definitivamente el pueblo, yo creo que debemos de estar alerta de que situaciones de esta no entren jamás en nuestro país. Ustedes ven la situación en Nicaragua. Nicaragua era uno de los países que gozaba, porque como les digo, comienzan bastante bien hasta que se enamoran del poder y asumen una actitud totalitarista, nefasta para el pueblo. Entonces, nosotros creo que debemos de estar pendiente de que no se traten de copiar estos comportamientos y sobre todo estar alertas. Nosotros ya tenemos un sistema en el cual hay una rotación en el poder o hay... Esto de la reelección en realidad fue una decisión que fue, yo creo que el declive. Ya había cometido muchos errores el expresidente Juan Orlando, pero aferrarse al poder, insistir en quedarse en el poder, yo creo que es algo que nosotros como ciudadanos debemos de estar alerta y manifestar nuestro repudio a esas pretensiones totalitaristas de aferrarse al poder y sobre todo de atentar contra la libertad de expresión, contra la seguridad de las personas. Es triste que en Nicaragua los opositores, cualquier persona que se oponía y manifestaba su oposición al régimen, iba a la cárcel. Eso no se puede dar en nuestro país. Y el hecho aquel que frecuentemente exponemos y lo oímos de grandes pensadores, que las segundas oportunidades en política no nos dejan nada positivo para las naciones, es este ejemplo de Nicaragua y también el recién vivido por nuestro país, doctor. Hay sus excepciones, pero en otras latitudes. La idiosincrasia... Aquí fue bajo imposición frente a estas excepciones que ya muchas naciones del mundo como tal las respetan y no es de determinaciones recientes, sino que de hace muchos años para hacer la salvación. Así es. En otras latitudes del mundo podemos encontrar excepciones, pero en nuestro medio, en nuestra idiosincrasia latinoamericana, se expresa a través de esta expresión coloquial, folclórica y popular, que es fregado poner a un indio a repartir chicha, decimos nosotros. Es decir, es que estas personas que llegan al poder, al tratar de aferrarse a él, ya pierden en realidad contacto con la realidad. Hay un rechazo continuo, hay oposición continua a estas pretensiones, pero como solamente se rodean de aduladores y de interesados también que se tratan de beneficiar, es que el gran problema es que llegar al poder normalmente en estos países se mira como hicimos el esfuerzo, lo logramos, ganamos, ahora vamos a saquear el botín del erario público. ¿Y cómo debe reaccionar la sociedad y la misma clase política consciente de Honduras para que este tipo de políticas no se repliquen en la nación, sobre todo por este ambiente de confrontación que vivimos, doctor? Yo creo que los medios de comunicación siempre serán un referente para crear opinión pública. Aquí tenemos que resaltar el poder de los medios de comunicación, no para buscar cómo favorecerse también o utilizar la información como un elemento de chantaje frente a los gobernantes o frente al Estado. Debemos de enfatizar, yo recuerdo, y tal vez usted lo recordará también, cuando se hacían aquellas jornadas de ética periodística, en la cual se invitaba a expositores, sobre todo expositores españoles, en la cual se hacía énfasis en que más que hablar del cuarto poder,
de los medios de comunicación, debíamos hablar del primer deber de informar de manera objetiva y de mantener y de crear una opinión pública que pudiese siempre ser este auditor social frente a los gobiernos. Muy bien, le agradezco su tiempo, doctor, muy amable. El actual vicerrector de la Universidad Tecnológica de Honduras, José Jesús Mora, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.